¿Puede un joven sin apellido poderoso, sin contactos en la televisión, sin talento para cantar ni actuar construir un imperio multimillonario, solo con una cámara y una idea? Esta no es una historia común, porque aquí no hay escándalos fabricados, no hay padrinos ocultos, no hay golpes de suerte mágicos. Hay algo mucho más incómodo de aceptar. Luisito Comunica no encaja en el molde del éxito latino. No salió de un reality, no heredó fama, no se volvió viral por polémicas absurdas. Y aún así logró algo que millones persiguen durante toda su vida sin alcanzarlo jamás. Dinero, libertad, influencia global y un control absoluto sobre su propia narrativa. Pero lo que realmente desconcierta no es su fortuna, sino la forma en la que la construyó. Mientras otros vendían una vida perfecta, él mostraba calles polvorientas, comida callejera, mercados caóticos y realidades que muchos preferían ignorar. Mientras otros buscaban aparentar lujo, él decidió parecer uno más. Y justamente ahí comenzó a construir algo que nadie veía venir. Detrás de su tono relajado y su estilo aparentemente improvisado, se esconde una mente obsesiva con la estrategia, un creador que entendió antes que nadie hacia dónde iba el mundo digital. No solo creó contenido, creó un sistema. Un ecosistema donde cada video alimenta sus negocios, cada viaje fortalece su marca y cada decisión lo acerca más a una independencia que muy pocos logran. Porque esto no se trata solo de YouTube. Se trata de restaurantes, tequila, ropa, telefonía, inversiones, propiedades y una red empresarial que crece en silencio mientras otros influencers desaparecen. Se trata de alguien que rechazó vender su imagen para construir algo mucho más peligroso, un imperio propio. Pero no todo ha sido perfecto. Críticas, acusaciones, desgaste emocional, rupturas amorosas y decisiones que lo pusieron en el centro del debate. Porque cuando alguien crece sin seguir las reglas tradicionales, inevitablemente incomoda. Y aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Luisito Comunica es realmente un genio digital que vio el futuro antes que todos. O simplemente un joven curioso que nunca dejó de grabar hasta convertir su vida en una máquina de generar valor. Porque si su historia demuestra algo, es que el camino al éxito ya no es el mismo de antes. Y eso para muchos es más inquietante que inspirador. Todo comenzó mucho antes de los millones de vistas. Mucho antes de los negocios, mucho antes de que su rostro se volviera familiar en toda América Latina. En Puebla, México, nació Luis Arturo Villar Zúdek, un joven que no parecía destinado a convertirse en una de las figuras más poderosas del Internet en español. No venía de una familia influyente, no tenía contactos en la industria. No estaba rodeado de lujos ni de oportunidades extraordinarias. Su origen era mucho más común. Y precisamente por eso su historia resulta tan desconcertante. Creció en un entorno de clase media con limitaciones reales, con esa sensación que marca a tantos jóvenes latinoamericanos, la de saber que el mundo parece enorme, pero que las puertas importantes casi siempre están cerradas para quienes no tienen apellido, dinero o conexiones. Desde muy temprano mostró una curiosidad inusual. No era solo inquietud juvenil. Era una necesidad casi permanente de observar, entender, bromear, explicar y mirar las cosas desde otro ángulo. Mientras otros seguían el camino trazado sin hacerse demasiadas preguntas, él parecía incapaz de conformarse con lo establecido. Esa forma de mirar el mundo se volvió una señal temprana. Luisito no destacaba por una habilidad artística tradicional. No era cantante, no era actor, no era una celebridad en formación. Lo suyo era otra cosa, una mezcla rara de carisma, espontaneidad, capacidad narrativa y hambre de comunicar. Sabía captar detalles que otros dejaban pasar. Sabía convertir escenas comunes en relatos que despertaban atención. Y aunque en ese momento nadie podía imaginarlo, ahí estaban haciendo el rasgo más valioso de toda su carrera. Durante su etapa universitaria, estudió Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para muchos entrar a esa carrera representaba el primer paso hacia una trayectoria formal en medios, pero mientras iba entendiendo cómo funcionaba ese mundo, también iba sintiendo que no encajaba del todo en él. El esquema tradicional le quedaba pequeño. Esperar una oportunidad. Escalar lentamente, obedecer filtros ajenos,
depender de un jefe de una empresa o de una televisora. Todo eso chocaba con su impulso natural de hacer las cosas a su manera. Y ahí apareció una decisión que en aquel momento parecía pequeña, pero que terminaría cambiando por completo su destino. En lugar de esperar a que alguien lo descubriera, comenzó a grabarse por su cuenta. No lo hizo con grandes recursos, ni con una estrategia empresarial detrás, ni con la seguridad de que funcionaría. Lo hizo porque sentía la necesidad de crear, porque intuía que había algo poderoso en hablar directamente a una cámara, sin pedir permiso, sin pasar por intermediarios, sin depender del juicio de productores ni ejecutivos. Sus primeros pasos estuvieron muy lejos del glamour que después muchos asociaron con su nombre, antes de consolidar la marca. Luisito Comunica pasó por intentos modestos, experimentos improvisados, videos sin dirección clara y formatos que todavía no encontraban una identidad sólida. Uno de esos primeros proyectos fue Piano para Gente Cool, una etapa temprana que hoy parece casi anecdótica, pero que en realidad fue esencial. Ahí empezó a probar tonos, ritmos, maneras de expresarse y formas de conectar con una audiencia que en ese momento prácticamente no existía. Lo más duro de esa etapa fue el silencio. No había multitudes celebrándolo. No había cifras impresionantes, no había dinero entrando. Había pocos comentarios, pocas vistas, pocos motivos externos para seguir. Y ese detalle dice mucho más de su carácter que cualquier cifra millonaria actual. Porque cualquiera puede emocionarse cuando el éxito ya llegó. Lo difícil es insistir cuando nadie está mirando, cuando el algoritmo no ayuda, cuando el esfuerzo parece caer en el vacío. Y cuando incluso las personas cercanas podrían pensar que todo eso no va a llevar a ninguna parte. Años enteros transcurrieron así con videos que no explotaban, con una audiencia mínima y con la sensación de estar apostando tiempo y energía a algo que todavía no devolvía nada concreto. Pero en lugar de detenerse, siguió afinando su estilo. Fue entendiendo casi de manera intuitiva que no bastaba con aparecer frente a una cámara. Había que tener una voz reconocible. Había que construir una personalidad clara. Había que encontrar una manera de contar que fuera ligera, cercana, entretenida y al mismo tiempo distinta de todo lo demás. Poco a poco comenzó a descubrir que su fortaleza no estaba en actuar un personaje exagerado, sino en ser capaz de narrar el mundo desde una cercanía casi casual. Su voz, su humor, su manera de observar, su tono relajado y esa aparente naturalidad que luego se volvería su sello empezaron a tomar forma en esos años invisibles para la mayoría. No había una gran producción detrás, pero sí algo más importante, una identidad en construcción. En ese periodo también quedó claro que Luisito tenía una ventaja que muchos subestiman. Sabía mantenerse en movimiento. No se quedó atrapado en la frustración de los malos resultados iniciales. En vez de rendirse, probó, cambió, ajustó, observó y volvió a intentar. Esa capacidad de resistir sin aplausos fue probablemente una de las inversiones más valiosas de toda su vida. Porque mientras otros abandonaban por no ver resultados inmediatos, él estaba acumulando experiencia, soltura frente a la cámara y una intuición digital que años después lo pondría varios pasos por delante. Lo que para muchos parecía una etapa irrelevante, en realidad, fue el laboratorio donde se formó el verdadero Luisito Comunica. No el empresario, no el viajero global. No la figura de millones de seguidores, sino el creador que aprendió a hablarle a la gente como si estuviera conversando con ella en confianza, sin rigidez, sin pose y sin necesidad de aparentar superioridad. Antes del estallido viral, antes de las marcas y antes del reconocimiento continental, hubo un joven común insistiendo en una idea que todavía no tenía pruebas de funcionar. Y esa parte suele olvidarse porque no luce bien en los titulares. Pero la verdad es mucho más poderosa. El imperio no comenzó cuando llegaron los millones. Comenzó cuando nadie creía que aquello podía convertirse en algo grande. Y él siguió grabando de todos modos. El verdadero punto de quiebre no llegó de golpe, no fue un instante mágico, ni un golpe de suerte aislado. Fue el resultado de años de insistencia que de pronto comenzaron a alinearse con el momento exacto en el que Internet estaba listo para consumir algo diferente. Y ahí es donde Luisito Comunica dejó de ser un creador más para convertirse en un fenómeno. El cambio comenzó alrededor de 2012, cuando decidió reorganizar su contenido con una idea mucho más clara.
Ya no se trataba solo de grabar por grabar, ahora había una dirección. Apostó por explorar el mundo, pero no desde la mirada aspiracional que dominaba YouTube en ese momento, sino desde algo mucho más cercano, más humano, más cotidiano. No quería mostrar destinos perfectos, quería mostrar realidades imperfectas. Mientras otros creadores se enfocaban en hoteles de lujo, vistas espectaculares y experiencias exclusivas, Luisito caminaba por mercados, calles caóticas, barrios populares y rincones que normalmente no aparecían en las guías turísticas. Su cámara no buscaba impresionar, buscaba observar. Y esa diferencia que parecía sutil, terminó siendo decisiva. Entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Uno de sus videos, donde comparaba acentos de distintos países de habla hispana, empezó a circular de forma masiva. No tenía una producción espectacular, no había efectos especiales, ni una estrategia publicitaria detrás. Era simple, directo, natural, y justamente por eso funcionó. La gente lo entendió al instante. Era cercano, era gracioso sin forzarlo, era auténtico sin necesidad de demostrarlo. Ese video no solo acumuló millones de vistas, también abrió una puerta que hasta ese momento había estado cerrada. Por primera vez, su contenido dejó de ser invisible. A partir de ahí, el crecimiento fue constante. Primero 100,000 suscriptores, luego 500,000, después 1,000,000. Y con cada cifra algo importante se mantenía intacto. Su estilo no cambiaba. No empezó a exagerar, no adoptó un personaje artificial, no se volvió inaccesible. Seguía siendo el mismo tipo caminando por calles comunes, comiendo en puestos sencillos, hablando como si estuviera conversando con un amigo. Y eso fue exactamente lo que lo hizo imparable. Porque mientras la mayoría de los creadores perseguían una imagen aspiracional, Luisito construyó su éxito desde la identificación. No se posicionó como alguien a quien admirar desde lejos, sino como alguien con quien cualquiera podía sentirse reflejado. Pero detrás de esa aparente naturalidad, había una comprensión mucho más profunda de lo que estaba pasando. Luisito entendió algo que muchos tardaron años en ver. El público ya no quería perfección, quería autenticidad. Ya no quería distancia, quería cercanía. Ya no quería ídolos inalcanzables, quería voces reales. Esa lectura del momento digital fue clave. Porque no se trataba solo de hacer videos, se trataba de construir una conexión. Y Luisito lo hizo mejor que casi nadie. Su manera de narrar, su ritmo, su tono relajado, su humor ligero y su capacidad para explicar sin complicar, crearon una fórmula que parecía simple, pero que en realidad era muy difícil de replicar. El crecimiento no se detuvo. Cada nuevo video traía más audiencia, más comentarios, más personas compartiendo su contenido en distintos países. Su voz comenzó a reconocerse en todo el mundo hispanohablante. Su estilo se volvió identificable en cuestión de segundos. Y entonces llegó la verdadera explosión. Para 2018 el algoritmo estaba completamente de su lado. Cada publicación superaba millones de vistas con una facilidad que pocos podían sostener. Ya no era solo un canal en crecimiento, era una máquina de alcance masivo. Un fenómeno que trascendía fronteras. Las marcas comenzaron a aparecer. Empresas grandes querían asociarse con él. Le ofrecían viajes pagados, campañas, colaboraciones, contratos que para muchos creadores habrían sido imposibles de rechazar. Era el momento en el que muchos se convierten en producto, en el que la autenticidad se diluye entre acuerdos comerciales. Y ahí fue donde tomó una de las decisiones más importantes de toda su carrera. No vender su esencia. No convertirse en un rostro más de publicidad vacía. No sacrificar la confianza que había construido con su audiencia. Esa decisión marcó una diferencia enorme. Porque en lugar de depender completamente de las marcas, empezó a pensar en algo mucho más ambicioso. Si ya tenía la atención de millones de personas, ¿por qué no construir algo propio? Ese pensamiento fue el inicio de una transformación silenciosa. Luisito ya no era solo un creador de contenido. Estaba empezando a convertirse en algo mucho más complejo. Un estratega que entendía que la verdadera riqueza no está en los ingresos inmediatos, sino en el control. Y mientras muchos seguían obsesionados con hacerse virales, él estaba preparando el siguiente nivel. Uno que no dependía del algoritmo, ni de tendencias pasajeras, ni de la aprobación constante del público.
El fenómeno viral lo llevó a la cima, pero lo que hizo después fue lo que realmente definió su historia. Porque ahí fue donde dejó de jugar el juego de otros y empezó a crear el suyo. Aquí es donde la historia deja de ser la de un creador exitoso y se convierte en algo mucho más incómodo de aceptar. Porque mientras millones de personas lo veían como un simple youtuber, viajando por el mundo, Luisito Comunica estaba construyendo en silencio un sistema que no dependía de YouTube. La mayoría de los creadores comete el mismo error. Cuando el dinero empieza a llegar, se enfocan en mantener la fama. Más videos, más colaboraciones, más exposición. Todo gira en torno a no desaparecer. Luisito hizo exactamente lo contrario. Entendió que la fama es inestable, pero los negocios bien construidos pueden durar décadas. Y entonces empezó a diversificar. El primer paso fue Fast Food, una cadena de comida rápida con estética urbana, que no intentaba parecer una franquicia tradicional. No era un restaurante cualquiera. Era una extensión de su identidad. Un lugar pensado para su audiencia con un lenguaje visual y una energía que conectaba directamente con quienes ya lo seguían. No necesitaba convencer a desconocidos, ya tenía una comunidad lista. Luego vino Rey Palomo, su marca de ropa. De nuevo, no se trataba solo de vender prendas. Se trataba de convertir frases, símbolos y elementos de su contenido en productos físicos. Algo que sus seguidores no solo consumían, sino que llevaban consigo. No era moda por moda. Era pertenencia. Pero el movimiento que realmente sorprendió a muchos fue Gran Malo. Un tequila premium con sabores poco convencionales que rompía con la imagen clásica de la industria. En lugar de competir con marcas tradicionales en su propio terreno, creó una propuesta distinta, más atrevida, más accesible para nuevas generaciones, más alineada con su estilo. Y los resultados hablaron por sí solos. Millones de botellas vendidas y una presencia creciente en mercados clave. Y cuando parecía que ya había explorado suficientes caminos, dio otro paso que pocos esperaban. Pillofon, su propia compañía de telefonía móvil virtual. No era una colaboración con una marca existente. Era una empresa propia con su estructura, su identidad y su modelo de negocio. Entrar en telecomunicaciones no es algo que un influencer promedio pueda hacer. Requiere visión, inversión y una comprensión profunda del mercado. Lo más impactante no es la cantidad de negocios, sino la lógica detrás de todos ellos. Cada empresa está conectada con su marca personal, pero no depende completamente de ella. Cada proyecto puede sostenerse por sí mismo, y eso es lo que lo separa del resto. Mientras otros creadores viven de ingresos variables, Luisito construyó múltiples fuentes de dinero. Restaurantes, ropa, bebidas, telecomunicaciones, inversiones inmobiliarias. En 2022, comenzó a adquirir propiedades en Ciudad de México, departamentos que hoy funcionan como rentas a corto plazo. Activos que generan ingresos incluso cuando la cámara está apagada. También participa como socio en otros proyectos, invierte en tecnología y ha mencionado interés en criptomonedas. No lo anuncia constantemente, no lo convierte en espectáculo, pero está ahí. Una red de decisiones que juntas forman algo mucho más sólido que un canal de YouTube. Y aquí aparece una diferencia clave. Luisito no construyó su imperio para presumirlo. No muestra autos de lujo, no hace recorridos ostentosos por mansiones, no necesita demostrar riqueza de forma constante. Su estrategia es otra, mantener una imagen cercana mientras detrás de escena expande su control. Eso le da una ventaja enorme. Porque su audiencia no lo percibe como alguien distante. Lo ve como alguien accesible, alguien real. Y esa percepción es uno de los activos más valiosos que puede tener. Pero construir algo así tiene un costo. Requiere disciplina, requiere decisiones incómodas, requiere pensar a largo plazo, cuando todo alrededor empuja a buscar resultados inmediatos. Y no todos están dispuestos a hacerlo. Luisito lo hizo. Mientras otros dependían del siguiente video viral, él estaba creando estructuras que seguirían funcionando incluso si un día dejara de subir contenido. Mientras otros buscaban relevancia momentánea, él estaba construyendo independencia. Y eso cambia completamente el juego. Porque en ese punto ya no importa tanto el algoritmo.
Ya no importa si un video tiene más o menos vistas. Ya no importa si la tendencia cambia. El sistema ya está en marcha. Lo que comenzó como un joven grabándose sin rumbo, se transformó en un ecosistema empresarial que crece en silencio, que se adapta, que evoluciona, y que sobre todo no depende de nadie más. Y ahí es donde la historia deja de ser inspiradora para algunos y se vuelve incómoda para otros. Porque demuestra que el éxito en Internet no es solo cuestión de suerte o de viralidad. Es una cuestión de estrategia. Una estrategia que muy pocos entienden a tiempo. Pero ninguna historia que crece tanto puede mantenerse completamente limpia. Y aunque Luisito Comunica ha evitado escándalos explosivos, eso no significa que haya estado libre de críticas. De hecho, en ciertos momentos la presión ha sido mucho más intensa precisamente porque su imagen siempre ha sido la de alguien correcto. Uno de los episodios más comentados ocurrió en 2020 cuando publicó contenido grabado en África. Lo que para él era una forma de mostrar realidades distintas para muchos usuarios en redes sociales, fue interpretado de otra manera. Lo acusaron de caer en lo que algunos llaman turismo de miseria, de exponer situaciones vulnerables sin suficiente contexto, y de convertir la pobreza en contenido. La discusión se volvió incómoda porque no era un ataque vacío. Era un debate real sobre los límites del contenido en plataformas globales. ¿Hasta qué punto se puede mostrar la realidad sin distorsionarla? ¿Dónde está la línea entre documentar y explotar? Luisito respondió explicando su intención, defendiendo su enfoque, pero también entendiendo que no todo se trata de intención, sino de percepción. Y ahí se vio algo importante. No reaccionó con agresividad, no entró en confrontaciones innecesarias. Ajustó. Aprendió. Refinó su manera de contar ciertas historias, porque viajar por el mundo no solo implica mostrarlo, también implica entenderlo. Otro punto de crítica ha sido su forma de grabar en zonas consideradas delicadas. Algunos han cuestionado si siempre proporciona el contexto suficiente, o si en ocasiones simplifica realidades complejas para hacerlas más digeribles. De nuevo, no se trata de errores evidentes, sino de matices que en el mundo digital pueden convertirse rápidamente en polémica. Incluso sus propios negocios han sido objeto de debate. Su tequila Gran Malo ha recibido comentarios por sus sabores llamativos, con críticas que sugieren que podrían atraer a públicos más jóvenes de lo esperado. No es una controversia grave, pero sí lo suficientemente visible como para generar conversación y dividir opiniones. Pero quizás lo más difícil no ha sido lo que se ve desde afuera, sino lo que ocurre internamente, porque sostener una imagen pública durante tantos años tiene un costo que rara vez se muestra en cámara. Durante la pandemia, en un momento donde el mundo entero se detuvo, Luisito confesó algo que sorprendió a muchos. Hubo semanas en las que grabar se volvió un peso. La presión de ser siempre el creador positivo, el que entretiene, el que sonríe, empezó a desgastarlo. Lo que antes era natural comenzó a sentirse como una obligación. Ese tipo de desgaste no es exclusivo de él, pero en su caso resulta más llamativo porque su imagen siempre ha sido estable. No es alguien que dramatiza, no es alguien que expone constantemente sus crisis. Y sin embargo, esas crisis existieron. En lugar de colapsar públicamente o desaparecer sin explicación, hizo algo más silencioso. Se volvió más selectivo. Empezó a cuidar mejor su energía, sus tiempos, sus decisiones. Su contenido no desapareció, pero evolucionó. Se volvió más medido, más consciente, menos impulsivo. En paralelo, su vida personal también atravesaba cambios importantes. Durante años mantuvo una relación con Cintia Velázquez, conocida en Internet como Lenguas de Gato. No era solo una pareja fuera de cámara. Compartían viajes, proyectos, momentos que su audiencia seguía de cerca. Para muchos, eran una dupla inseparable. Y sin embargo, un día simplemente dejó de ser así. Sin comunicados dramáticos, sin escándalos, sin explicaciones detalladas, la relación terminó. Desaparecieron de los videos juntos, dejaron de mencionarse, y el silencio hizo el resto. Fue una ruptura discreta, pero profundamente notoria, para quienes habían seguido su historia. Más adelante, inició una nueva relación con Ariani Tenorio, modelo e influencer.
A diferencia de la etapa anterior, esta relación ha mantenido un equilibrio más controlado entre lo público y lo privado. Han viajado juntos, han compartido momentos, pero también han decidido no exponer cada detalle. Y esa diferencia también refleja una evolución. Porque cuando tu vida se convierte en contenido, aprender a guardar ciertas partes se vuelve una forma de protegerte. Todo esto construye una imagen mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Luisito no es solo el creador relajado que recorre el mundo con una sonrisa constante. Es alguien que ha tenido que navegar críticas, ajustar su discurso, manejar presión interna y tomar decisiones personales bajo la mirada de millones. Y aún así ha logrado algo que pocos consiguen: mantener el control de su narrativa sin convertir cada problema en espectáculo. Porque en un entorno donde el drama vende, él eligió otra ruta. Una más silenciosa, más estratégica, pero también más difícil de sostener en el tiempo. Y eso plantea una pregunta interesante. ¿Es más complicado construir fama desde el conflicto o mantenerla desde la estabilidad? Luisito parece haber apostado por lo segundo. Y hasta ahora le ha funcionado. Y así llegamos al punto donde Luisito Comunica deja de parecer solo un creador exitoso y empieza a verse como algo mucho más raro en el mundo hispano. Un hombre que convirtió su imagen en una plataforma, su plataforma en empresas y sus empresas en libertad. No libertad simbólica, no libertad de discurso, solamente sino libertad real. Libertad para elegir qué hacer, con quién trabajar, qué rechazar y hasta cuándo exponerse. Hoy su canal supera decenas de millones de suscriptores y acumula miles de millones de reproducciones. Son cifras que por sí solas ya impresionan, pero en su caso representan algo más profundo. No son solo números de popularidad. Son la base de un poder económico y cultural que muy pocos individuos en América Latina han logrado construir por cuenta propia. Porque la mayoría de las celebridades depende de una estructura. Depende de una televisora, de un sello discográfico, de una agencia, de una productora, de una plataforma que les abra la puerta. Luisito construyó su propia estructura. Esa es la diferencia que cambia todo. Su canal principal ya no es su única fuente de ingresos. Sus marcas, sus restaurantes, su tequila, su empresa de telefonía, sus inversiones y sus propiedades le permiten vivir en un nivel al que muchos aspiran, pero sin quedar atado a una sola industria. Si mañana YouTube cambia las reglas, él no desaparece. Si el algoritmo deja de favorecerlo, su sistema sigue respirando. Si la fama baja, el patrimonio permanece. Y eso es lo que vuelve su caso tan poderoso. No construyó riqueza para parecer importante. Construyó riqueza para no depender de nadie. Lo más extraño es que a pesar de todo no se comporta como el millonario clásico que muchos esperarían ver. No necesita exhibir autos imposibles, joyas exageradas, ni mansiones teatrales para demostrar que llegó lejos. Su lujo parece estar en otro lado. En el tiempo. En la movilidad. En la calma de poder decir que no. En la capacidad de vivir sin pedir permiso. Mientras otros muestran el resultado, él parece disfrutar más el control. Control sobre su agenda, sobre sus negocios, sobre su imagen y sobre la distancia que decide mantener con el espectáculo. Esa forma de riqueza no grita, pero pesa mucho más. También hay algo casi paradójico en todo esto. Cuanto más dinero gana, más se aleja del estereotipo del influencer vacío. No vende drama barato, no necesita inventarse enemigos. No vive de destruir a otros para seguir relevante. Su figura incomoda precisamente porque rompe una narrativa muy extendida. La idea de que para triunfar en Internet hay que escandalizar, fingir, exagerar o degradarse. Luisito demuestra lo contrario. Demuestra que se puede construir una fortuna desde la constancia, la observación, la personalidad y la inteligencia comercial. Y eso para muchos es inspirador. Pero para otros resulta profundamente incómodo, porque obliga a aceptar que el éxito verdadero no siempre depende del escándalo, sino de la disciplina. Claro que no es perfecto. Claro que ha cometido errores. Claro que ha sido criticado y seguirá siéndolo. Pero incluso dentro de esas grietas hay algo que juega a su favor.
Su historia sigue sintiéndose real. No parece fabricada en un laboratorio de marketing. Parece el resultado de una obsesión sostenida durante años. Un joven con una cámara terminó entrando a lugares donde antes solo llegaban los famosos de televisión. Caminó por el mundo, convirtió su curiosidad en una marca global y después convirtió esa marca en un sistema económico independiente. Pocos lo vieron venir, tal vez porque su estilo siempre fue demasiado sencillo para parecer peligroso, pero precisamente ahí estaba su fuerza. Nunca necesitó parecer un magnate para actuar como uno, y quizás esa sea la idea más fuerte de toda esta historia. Que el verdadero lujo no es mostrar que tienes mucho, sino demostrar que ya no dependes de casi nada, que puedes crear, viajar, invertir, detenerte, elegir y seguir siendo relevante sin traicionarte por completo en el proceso. Por eso la pregunta final no es ¿cuánto dinero tiene Luisito Comunica? La pregunta de verdad es mucho más incómoda. ¿Estamos viendo a un simple youtuber que supo aprovechar su momento, o a uno de los empresarios digitales más inteligentes que ha dado el mundo hispano en las últimas décadas? Porque si la respuesta es la segunda, entonces su historia ya no pertenece solo al entretenimiento. Pertenece al nuevo mapa del poder. Y ahora la pregunta queda en tus manos. Luisito Comunica llegó tan lejos porque entendió Internet antes que todos, o porque supo convertir su curiosidad en una forma de riqueza que casi nadie más ha sabido construir. Déjalo en los comentarios. Dale like, suscríbete a Riqueza y Poder TV. Y comparte este video con esa persona que todavía cree que ser influencer es solo prender una cámara y esperar fama. Porque la historia de Luisito no habla solo de Internet. Habla de ambición, estrategia, libertad. Y de cómo un joven aparentemente común terminó construyendo un imperio que muchos famosos tradicionales jamás podrán igualar.